Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a darle comienzo a la presentación del libro, si les parece bien, mientras la gente que está llegando se termina de acomodar, de ubicar. Nos escuchamos bien, ¿no? ¿Nos escuchamos bien todos? Sí, gracias. De acá, de allá, estamos Sí, bien. Sí, muy bien. bien. Bueno, vamos a charlar más o menos una hora a propósito de el libro de Martín Peloa, que es él. ¿eh? Que se llama La escuadra del compás entre diagonales. Es este libro que seguramente lo habrán visto y si no pueden encontrarlo en el stand de la masonería, el stand 317 del pabellón azul. ¿m? Y bueno, primero una breve reseña de quién es Martín Peloa, el autor del libro. Martín es licenciado en comunicación, es periodista, Martín es escritor, es investigador y tiene una vida secreta, además, oculta, que vamos a revelarla. Martín es músico, sí, muy músico, te diría. Y tiene, entre otras cosas, una obsesión, vamos a calificarla de literaria, en un punto, si querés, o periodística, por la ciudad de La Plata, que es de donde es él, además, que dice en el libro que nació en Tolosa. Sí, ¿Sí? que Tolosa es la cuna de la plata. Tolosa es la cuna de la plata. Empezamos con los debates microgeográficos sobre si el borde está, ¿no? La frontera. Vamos a hablar hoy de la ciudad de La Plata, una ciudad muy misteriosa, por lo menos desde lo histórico. Mucha gente tiene ideas y tiene relatos y tiene en algunos casos hasta fantasías respecto del origen de la ciudad de La Plata, de la simbología que algunos dicen que esconde, otros dicen que en realidad muestra. El resultado es el mismo, está ahí. La ciudad es producto de una consecuencia política que fue justamente la necesidad de darle a la provincia de Buenos Aires una ciudad capital después de que la ciudad de Buenos Aires se federalizara y pasara a ser la capital del país. Proyectos políticos de ida, proyectos políticos de vuelta, la posibilidad de que alguna otra ciudad fuera la capital y la decisión finalmente de crear una ciudad desde cero, una ciudad nueva, fundar una ciudad que sea además la ciudad capital de la provincia probablemente más importante desde varios puntos de vista de nuestro extenso y querido país. Bueno, Martín armó, investigó, escribió, organizó un libro que yo particularmente lo caracterizo como en un punto, si querés, enciclopédico. Porque más allá del relato político, del relato histórico, que tiene que ver con la ciudad de La Plata, y sobre lo cual lo vamos a interrogar a fondo y muy profundamente, se tomó el trabajo de relevar la figura y los nombres de muchas personas que tuvieron que ver con la creación de la ciudad de La Plata y que no son conocidas, como por ejemplo Dardo Rocha, que es prácticamente una marca registrada, ¿no? Todo el mundo dice, Ciudad de La Plata es Dardo Rocha. No, bueno, fenómeno, pero naturalmente no, Dardo Rocha no llegó un día hasta la costa de Ensenada y dijo, sí, qué buena onda este lugar, podemos hacer una ciudad. ¿Qué te parece? Y bueno, y dale, y se coparon y dicen, no, fue un poquito más sofisticado el proceso y Martín hizo un relevamiento muy exhaustivo de todas las personas que participaron en esa fundación. Y lo que pasó después de la fundación, porque La Plata es una ciudad que tiene 140 años, entiendo. Sí, Eh, 143 cumple. bueno, 143, le dicen neuróticos. 143 va. A la gente que tiene sus problemas con la exactitud los llaman neuróticos. Eh, 143, pasaron muchas cosas a lo largo de ese casi siglo y medio. Muchas instituciones fueron y muchas instituciones quedaron y muchas no quedaron. Y algunas están volviendo, otras no. Bueno, lo cual nos da la pauta de un ciclo histórico y político muy intenso para una ciudad que en el fondo no deja de ser una ciudad chica, por lo menos para lo que es la escala de nuestro país y que hoy yo la caracterizaría como una ciudad de grandes contrastes. Por un lado, una magnificencia en lo arquitectónico que es increíble, porque la relación que hay entre el tamaño de la ciudad y los palacios que tiene para cada uno de los roles públicos, contrasta de repente con la cantidad de gente joven que hay. Es una ciudad probablemente universitaria, donde la vida joven, la cantidad de chicos jóvenes que uno encuentra en la calle, realmente es muy importante, muy llamativa.
Eh, Bien, dicho todo esto que no le importa a nadie, lo que vamos a hacer a continuación es darle la palabra al autor del libro, que es Martín Epeloa, para que nos cuente primero un poco lo que él piensa, sabemos que piensa, y después lo vamos a interrogar a fondo, pero muy a fondo. Así que si estamos de acuerdo, lo escuchamos a Martín, ¿sí? Bueno, primero que nada, agradecerte, Diego, esta introducción, el trabajo que te has tomado, Diego Uberman, fenómeno. Gracias por tus palabras y también por haberte interesado y aceptado el desafío, porque elegí a mi inquisidor. Qué mejor que elegir al Sí, inquisidor. sí, le dicen masoquistas a Y algunos. bueno, pero bueno, primero, ante todo, tengo que hacer los agradecimientos correspondientes porque en honor a la institución, a la masonería argentina, es que hoy estamos compartiendo este panel, este salón en esta sala de Ernesto Sábato tan particular, por lo cual agradecer al gran maestro de la masonería argentina, Pablo Lázaro, a Gustavo Mollo, aquí presente, nuestro gran tesorero, a Sebastián Friso, nuestro subsecretario de Cultura, a todos los hermanos que vienen trabajando, a todos los miembros de la masonería que vienen trabajando a lo largo de esta Feria del Libro todos los días, desde sol hasta altas horas, eh, todos los que están colaborando, los que están viendo desde la Ciudad de La Plata, saludo en vivo, los que lo verán después, a mi familia, que una parte está aquí presente también, uno de mis hijos, Iñaki, mi mujer, Janina, mi hermana Mercedes, amigos, gente de La Plata que ha venido, también Darío y Lili, gracias. Juan Carlos, al embajador de las Maltas, gracias también por estar. Eh, y a todos ustedes que se han hecho presentes, realmente por el interés que seguramente tienen en escuchar, por lo menos, de mí o esta propuesta también, porque tiene una mirada institucional, una mirada masónica, sobre la ciudad de La Plata. Y un poco tiene también eh, la explicación del por qué La Plata es como es, por qué su diseño, por qué fue pensada para tal o cual fin. Como objeto administrativo, con un objetivo administrativo, luego de la federalización de Buenos Aires, como decía Diego en el comienzo, hacía falta la creación de una ciudad capital, una sede administrativa para la provincia de Buenos Aires. Y para eso, una ciudad. ¿Y qué mejor para esos soñadores, creadores, casi como los masones del medioevo, que construyeron aquellas catedrales, desde la nada misma, en la ensenada de Barragán, crearon una ciudad capital. Que fue pensado, este casco urbano que ustedes ven en la tapa del libro, es una réplica, es una foto en realidad de un plano que está en la Biblioteca Nacional, con esa mancha, que es una mancha de humedad real, digo, para hacerlo bien vívido, y que tiene un aspecto simbólico muy fuerte y una carga muy particular para los masones, que es la ciudad de La Plata, donde se entrecruzan escuadras, compases, y existe ni más ni menos en el casco urbano viene a ser la representación misma de una logia masónica. Para lo que comentaba Diego en un comienzo, me valí de varias lecturas, ya sea de miembros de la masonería como no, que han escrito a lo largo de los años, y uno de los que ha empezado este trabajo del descubrir del simbolismo de la ciudad de La Plata fue nuestro ex gran maestro Alejo Neyelov, hace muchos años, que comenzó también trabajando en la ciudad de La Plata masónicamente. No comenzó, sino que estuvo trabajando. Eso eh, tuvo una mirada muy particular y fue uno de los que me impulsó también a trabajar en este Te hago un breve libro. paréntesis. Para quienes no son miembros de la masonería o no están familiarizados, Alejo Neyelov, que es la persona que acaba de mencionar Martín, es un hombre que tiene hoy 94 años, más o menos, 85. ¿sí? Absolutamente vigente y fue uno de los grandes maestres de la masonería en su momento, para que sepan de quién estamos hablando. Hecha la aclaración, el- la necesidad
de crear una ciudad capital, una ciudad administrativa, libre de todos los vicios de las grandes ciudades, teniendo en cuenta la epidemia de fiebre amarilla de 1871 como antecedente. Este grupo también, no solo de librepensadores, miembros y parte de la generación del 80, que tenían su proyecto político sin dudas, vieron esta oportunidad, al margen de haberse estudiado, porque siempre surge la pregunta, ¿es cierto que se estudió tal o cual lugar para fundarse la ciudad capital de la provincia? Se estudió una parte que hoy está integrada a Capital Federal, a Buenos Aires, se estudiaron desde Bahía Blanca a Quilmes, un montón de terrenos a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, pero los topógrafos y todo el grupo de profesionales, de ingenieros que trabajaron en el trazado, primero en los estudios del suelo, creyeron oportuno que fuesen las lomas de la Ensenada de Barragán y en el lugar donde hoy se destaca la Plaza Moreno, que es el centro geográfico de la ciudad de La Plata, que también tiene un simbolismo, digo, dentro de lo masónico, vamos a ir a eso después. Desde ese lugar, que era el lugar que tenía la nivelación, vamos a decirlo, estaba a 14 metros sobre el nivel del mar en ese momento, se pensó que a partir de este punto vamos a construir este cuadrado casi perfecto al día de hoy, en su momento lo fue. Con el uso de la geometría, la razón, todos los aspectos del simbolismo que podemos ver los masones quedan plasmados en la ciudad de La Plata. Pero lo vemos si vemos la ciudad desde esta perspectiva, ¿no? Cuando la atravesamos, cuando la circunvalamos diariamente, nos perdemos de un montón de esos símbolos, pero en realidad estamos caminando el símbolo, estamos transitándolo, estamos viviéndolo, lo estamos haciendo de alguna u otra forma. Y en estos casi 143 años de vida que tiene la ciudad de La Plata, me parece que lo más importante es lo perenne, la trascendencia del proyecto, la idea de un proyecto que trascienda a una generación, que trascienda a ese núcleo de libre pensadores, en su mayoría miembros de la masonería argentina, pero también muchos italianos, franceses, españoles, había de otras nacionalidades también, pero Sí, alemanes muchos también que participaron y varios también daneses, estadounidenses. Bueno, había la inmigración, ni más ni menos que vivió la Argentina, todo es casi un reflejo de lo que fue la década del 80 para la Argentina, la Fundación de La Plata en 1882. Y este libro comienza desde lo macro a lo micro. Comienza explicando qué es la masonería según las versiones más aceptadas e institucionalmente aceptadas y promovidas por la masonería, no solo argentina, sino a nivel mundial. También cómo se expande la masonería desde su nacimiento moderno, ¿no? Institucional, en 1717 en Londres, desde ese punto, cómo se expande por Europa y cómo llega a América. Y cómo se desarrolla en el Río de la Plata, y llegamos al momento en el que hay que fundar una ciudad capital y cuál es la ligación de ese momento histórico en 1882 con la masonería. Y ahí comienza la historia, porque muchos habrán escuchado y habrán leído, conocerán, como dijo Diego, Dardo Rocha como nombre, padre fundador de la ciudad de La Plata, gobernador de la provincia de Buenos Aires, un gobernador de la provincia de Buenos Aires que le tocó un momento histórico, no solo por esto, porque venía de vivir el levantamiento de Carlos Tejedor, la guerra civil que se cobró 3.000 vidas acá en Buenos Aires, cuando se promulga la federalización de Buenos Aires, sino que los mandatos eran de 3 años, y en 3 años Dardo Rocha tenía que proponer, comenzar, fundar y darle inicio a la obra. Lo sucedió a su vez su vicegobernador Carlos D'Amico para continuar el proyecto de 1884 a 1887 y curiosamente, como vemos reflejado a lo largo de muchos periodos de la historia argentina, de 1887 en adelante se ve interrumpido por
otra corriente política que quería borrar un poco toda esa huella. Pero la ciudad no dejó de crecer. Lo importante es que no solo es mencionar a Rocha, a Pedro Benoit, que es el genio creador, todos porteños, ¿no? Todos nacidos en Buenos Aires, obviamente, sino que Benoit se valió de un grupo de ingenieros franceses, de artesanos en la madera, de constructores franceses, alemanes, que lo ayudaron en los dibujos, en los distintos bosquejos de este plano, de un trazado en cuadrículas, como hoy les comentaba, buscando una ciudad que pudiera reemplazar a esas grandes ciudades que estaban atestadas de gente, con calles angostas. Bueno, La Plata fue todo lo contrario, era parte de lo que venía sucediendo en Europa con lo que se llamó la corriente higienista de mediados del siglo XIX, con este pensamiento de generar espacios, en realidad, urbanizaciones con mayores espacios, vamos a decir, con calles más amplias, con espacios verdes, plazas o parques, como sucede en la ciudad de La Plata, y comenzaron aquí a aplicar una lógica muy particular que tiene que ver ni más ni menos que con la geometría y con las matemáticas fundamentalmente. En el casco urbano de la ciudad de La Plata, cada 6 calles hay una avenida. Cuando se cruzan 2 avenidas, ya, por ejemplo, Avenida 7 con Avenida 60, hay un espacio verde. O sea, en el cruce de cada avenida hay un espacio verde, desde hace 143 años para acá. Y ese proyecto de trascendencia que nos permite aún seguir viviendo en una ciudad con ese concepto, cuando no existía la idea de sustentabilidad, generó que la ciudad de La Plata sea la primera ciudad en América Latina en tener iluminación, alumbrado público en la zona de Plaza San Martín, circundante a la Casa de Gobierno de la provincia, la primera ciudad que tuviese proyectado una usina de agua potable, que todavía sigue estando en el Parque Saavedra de la ciudad de La Plata. Y así podemos continuar con un montón de innovaciones. Pensemos que la importancia se da en que no solo se ha juntado un grupo de notables profesionales para construir una ciudad, sino también que se les dio esa libertad creadora de poder generar algo totalmente nuevo, disruptivo, que solo existía en algunas cabezas y en algunos proyectos. Porque Julio Verne había escrito en su novela Los 500 millones de la Begún y publicado en 1879, 3 años antes, describía una ciudad casi idéntica a la ciudad de La Plata. Porque era el concepto de época de esa ciudad ideal, de esa ciudad pensada, eh, ideal para ser vivida, ¿no? Con, que fuese atrayente para los artistas, para la juventud. Una ciudad que viene a ser también completado su proyecto con el puerto de Ensenada, llamado Puerto La Plata, desde lo político para competir con Buenos Aires, que era el principal objetivo de Rocha, poder aspirar a la presidencia de la Nación en 1886. Y si eso sucedía y no era Miguel Juárez Selman el elegido, ¿qué pasaba? Y muy probablemente si Rocha hubiese sido elegido, hubiese dictaminado que la capital federal se trasladaba a la ciudad de La Plata. Por eso también la cercanía. Y empezamos a encontrar pros y contras. Desde lo político hay de los dos, pero la ciudad no terminó siendo lo que pensó Rocha que iba a ser, pero recién unos 20, sí, 15 años después, perdón, de la fundación, comienza la primera universidad provincial. En 1905 se nacionaliza mediante un masón, justamente, Joaquín B. González, que promueve la nacionalización de la Universidad de La Plata. Y el puerto de La Plata cobra importancia a partir de la década de 1920, con la instalación de los frigoríficos Swift y Armour, ingleses y estadounidenses, esos capitales, que emplearon a
miles y miles de inmigrantes que llegaron a vivir en la ciudad de La Plata. Un ejemplo que yo siempre doy, mis dos abuelos trabajaron, uno en el SWIFT, otro en el ARMO, trabajaron en los frigoríficos. Es ese puerto que Dardo Rocha no llegó a ver en su esplendor, sirvió, por ejemplo, para forjar una identidad también en la ciudad de La Plata y parte de un tejido. Yo Que comiencen. te tengo, te, te tengo, Dale, te tengo que vamos. hacer preguntas. Sí, Ya por me favor. está por detonar la cabeza y ¿sí? Dale. No, te venía a escuchar atentamente. eh, Mucha gente tiene la idea de que Dardo Rocha es una especie de figura de bronce, ¿no? Una especie de paradigma de héroe así arquitectónico. Y es interesante lo que planteaba Martín recién, porque Dardo Rocha era un político y tenía proyectos políticos propios. Él quería ser presidente de la nación y de repente por ahí fue uno de los que fundó la famosa maldición de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que aunque no llegó a ser gobernador, esa suerte de este mito maldito que dice que quien es gobernador de la provincia de Buenos Aires no llega a la presidencia, que se viene dando hace muchos años, ¿no? En nuestro país, por lo menos. Pero una persona con un proyecto político que no pudo ser. Ahora, la pregunta es, Dardo Rocha está enterrado en la Catedral de La Plata. Sí. Vos podés ir a la catedral, entrás, bajás a la cripta y ahí está Dardo Rocha. Ujú. Y te podés parar al lado, ¿no? Es un ejercicio medio místico, si querés, pero está ahí, está Dardo Rocha. Y vos, en el siglo XXI, bajás y está Dardo Rocha. Sí. ¿Qué le preguntarías? Qué buena pregunta. Es que encima yo voy mucho a la casa de Dardo Rocha, lo que era la casa, que es un museo, que está en Plaza Moreno. De hecho, estuve este fin de semana. No, ¿Qué le pero ahí pregunto? abajo. He estado ahí, ¿eh? Hola Dardo, ¿cómo Sí, estás? yo te diría primero que seguramente no está muy contento de estar ahí, porque como buen porteño y de familia porteña, Dardo Rocha, cuando muere en 1921, es trasladado y sus restos son trasladados al cementerio de la Recoleta. Y en la Recoleta está todavía la bóveda de la familia Rocha. Por una decisión del Estado municipal de la ciudad de La Plata, en 1932, cuando La Plata cumple 50 años, se lo traslada a él y a los restos de su mujer, Paula Arana, a esa cripta que vos describís que está en el subsuelo de la catedral. Eh, ¿Qué le preguntaría a Dardo? ¿Por qué no vivió más la ciudad? ¿Por qué no vivió él más la ciudad de La Plata? Porque, por ejemplo, él como porteño no se quedaba a dormir, tenía propiedades, pero no dormía en La Plata. Él iba y venía. Iba hacia La Plata desde Buenos Aires y se volvía. Es una buena pregunta. Sí. ¿Sabe por qué? Porque La Plata terminó teniendo ese signo de ser un lugar casi de paso y no de estadía, eh, vamos a decir, vacacional. De tomarse, decir, me voy un fin de semana a La Plata, me voy 3 días a recorrer La Plata. Quedó con esta cercanía que hay con Buenos Aires, quedó como ese lugar de ir y venir en el día. Y hay miles de propuestas para quedarse un par de días en la ciudad. Y Rocha hacía eso, Rocha iba y venía. Bien. Napoleón III le encarga a un arquitecto muy famoso que se llamó Haussmann la transformación de la ciudad de París, ¿no? Un poco movido por la idea de la necesidad de que una ciudad que era medieval tuviera, tuviera una actualización, un update, diríamos hoy, ¿no? Con los conceptos de higienismo y de urbanismo propios de una ciudad que ya era importante en el mundo y seguramente estos muchachos tenían presente esa transformación. Otras ciudades de Europa no lo hicieron, Londres no lo hizo, paga hoy el precio, y estos chicos seguramente estaban mirando un poco eso. Ahora, una de las grandes dudas o misterios que hay alrededor de la ciudad de La Plata, yo te lo pongo como pregunta, Sí, es si el sistema de diagonales, sí. ¿sí? Que traza compases y escuadras, tiene que ver con la búsqueda de plasmar simbología masónica o tiene que ver con la búsqueda de un urbanismo higienista. Me parece que van de la mano porque el aprovechamiento de... Hay dos grandes diagonales que cruzan la ciudad de La Plata, ¿no? La diagonal 74 y la diagonal 73. Ambas se entrecruzan en el centro geográfico de la ciudad, que es Plaza Morelo. Punto central, en el centro geográfico. Ahí se entrecruzan. Como, em, como hecho urbanístico, es maravilloso porque te permite cruzar la ciudad de punta a punta en minutos. Las diagonales que hacen, acortan
¿no? Nos permiten ahorrar tiempo. A su vez, la ciudad tiene una circunvalación. Lo que ven también, esa circunvalación en ese momento en carruajes, pero esa circunvalación hoy nos permite también trasladarnos y recorrer, circunvalar toda la ciudad. Para, digo, vamos viendo también puntos simbólicos. Desde lo urbanístico, fantástica la posibilidad de cruzar la ciudad de un punto a otro a una velocidad que no se podría haber logrado si no fuese a través de las diagonales o de las avenidas más amplias o de la circunvalación misma, o conectar un punto con otro por una diagonal llegando a la circunvalación y desde ahí trasladarse a otro punto externo del casco. Y lograr no perderte, ¿no? No, Yo, por lo menos en la ciudad de La Plata, una de las cosas que veo, bueno, también uno viene criado en el formato damero español de sí, ciudades de calle cuadrada, ¿no? sí. Si no fuera por el GPS, todavía estoy dando vueltas. No lo creo. Mirá, la ciudad es una tasa en cuadrículas, cada manzana, su concepción fue de 120 metros por lado, cuadrados, todos, un damero, ni más ni menos. Y desde lo simbólico me preguntas, Sí, es que solo lo vemos con la perspectiva de tenerlo en este plano, ¿no? Vemos el símbolo. Y vemos, pero esto se ha ido descubriendo con las décadas, con el transcurrir de los años, que para las personas iniciadas en la masonería han empezado a ver los símbolos. Pará, pero acá hay acá estas diagonales, diagonal 77, 78, 79, 80, conforman una escuadra. Eh, estas dos conforman un compás y se entrecruzan y a su vez se nacen desde el eje central de la ciudad de La Plata, desde el punto central de la ciudad de La Plata. Y la ciudad tiene una orientación. Y la ciudad tiene, como decimos dentro de la masonería, está orientada, tal cual un templo masónico, donde más bien el bosque, el paseo del bosque, viene a ser la representación del Oriente. El Oriente, el lugar donde proviene la sabiduría, el conocimiento, el lugar donde se sienta la máxima autoridad de una logia masónica. Y a su vez, en ese bosque, inicialmente cuando se hace el proyecto en 1882 de ciudad, como fundacional, proyecto y edificios fundacionales, se, se proyectan, valga la redundancia, el Museo de Ciencias Naturales y el Observatorio Astronómico. Los dos edificios, los únicos dos edificios fundacionales en ese momento destinados al estudio de la ciencia. Y a su vez también la Casa de los Gobernadores, más bien la residencia del gobernador en un principio, o sea, del número uno en el estado provincial. Y a su vez, los dos parques más importantes, Parque Saavedra y Parque Bucetich o Parque San Martín, como lo conocen algunos, tienen a su vez la misma ubicación que tienen los dos oficiales que le siguen al presidente de una logia. Exactamente la misma disposición. Y a su vez, las otras plazas y parques, no te asustes, el Diego, carácter, ¿no? que se encuentran en la ciudad, tienen la misma ubicación que el resto de los oficiales que están dentro de una logia masónica. Me quedé pensando en Bucetich. Gran, Claro, gran sujeto, claro, Bucetich. una historia extraordinaria la de Juan Bucetich, que desde el gabinete policial de La Plata, ¿no? Fue ahí laburaba. Sí, Claro, sí, es extraordinaria la historia. Hay dos novelas ahora que circulan sobre la historia de Bucetich. Una es de Alconada Mom, la otra es de Federico Andajasi. Ustedes podrán decir a mí qué me importa, en todo su derecho, desde luego, pero es un personaje platense. sí. Un croata, un Sí, inmigrante croata, bueno, hoy sería croata. los croatas lo reivindican como propio, los platenses también, es muy gracioso eso. El hecho es que Vucetich fue el tipo que desarrolló el sistema de clasificación de huellas dactilares. El sistema ya existía, pero él descubrió cómo utilizarlo. Y el primer crimen que se resolvió con su método, lo resolvió él mismo, desde luego, fue en la ciudad de Necochea, un crimen espantoso, que no se lo voy a contar porque está hablando Martín en Peló y venimos a hablar de otra cosa. Pero Aprovechamos para mandar un saludo
a Hugo Alconamón, Sí, que es platense y que ha escrito La cacería de hierro y la ciudad de las ranas, y La ciudad de las ranas, claro. sobre eso. Estabas hablando de los edificios recién, Sí, los edificios de La Plata. La Plata es una ciudad en ese sentido, es casi una suerte de museo a cielo abierto, ¿no? La cantidad de palacios, son edificios de escala palaciega, vos cualquier, ujú, la municipalidad, la casa de tal cual. gobierno, excepto algunos cachivaches más o menos contemporáneos que parecen de arquitectura tipo soviética, Teatro eh, argentino. el teatro argentino. Bueno, ese es brutalismo desde varios puntos de vista, Sí, sí, sí. varias veces brutalista, Sí. pero para mí, yo te digo cuál es para mí el edificio más importante, a lo cual vos podés decirme a mí qué me importa, claro, No, porque lo importante es cuál es para vos. Para mí es el Museo de Ciencias Naturales. hermoso, Gracias. hermoso. A Mi mí, mamá me dice lo mismo. a mí el edificio, por lo pronto, no voy a elegir ninguno de los edificios que son sedes sedes administrativas o que fueron pensados como sedes administrativas. Para mí, el más interesante desde lo arquitectónico, desde lo simbólico, no, el museo está maravilloso, pero el pasaje de Ardo Rocha, que fue la vieja estación del Ferrocarril del Sur, o del Ferrocarril Provincial en su momento, y que desde hace casi 100 años es un centro cultural que maneja el municipio, es también una representación de un templo masónico. Tiene esa disposición este-oeste, el damero, columnas. Hay una serie de cosas que lo hacen imponente. Es imponente, tiene un hall central que es increíble pensar que eso fue una estación de ferrocarril provincial. Es realmente imponente desde afuera, desde adentro, la vista que tiene, no así la acústica, pero es el que más me gusta a mí porque me remite a muchas cosas, al pasado y al presente también porque todo el tiempo hay actividades culturales. Bien. En tu libro, hay un Sí, recorrido muy minucioso por instituciones, pero sobre todo por personajes. Hay mm, muchas personas que uno no conoce y sí, dice, bueno, fulano de tal hizo esto, 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 esto y mm, esto, y muchas de esas personas uno no las conoce. Yo particularmente nunca había escuchado hablar de ellas. La historia de la ciudad de La Plata es una historia que siempre me interesó, siempre me atrajo, y me encontré con un montón de gente, para mí nueva, te diría desconocida. mm. La pregunta es, ¿cuál es tu personaje favorito? En el libro creo que lo destaco casi, no sé si le dedico un capítulo entero, pero bueno, aparecen muchos pasajes. Eh, Hipólito Girois, un francés, masón también, eh, personaje tremendo, que no se sabe bien cómo llegó, tampoco se sabe cómo se fue, pero mientras estuvo, su pasado, lo que se conoce de su pasado y lo que pude reconstruir, porque este libro tiene mucho trabajo de archivo, pero de archivo real al nivel del no el archivo de la Gran Logia, archivo de manejar documentos originales de la década de 1880 y anteriores, de microfilms, de trabajar en el archivo de la Provincia de Buenos Aires, en el archivo de la Universidad de La Plata, hemeroteca de la legislatura, diarios, y de ahí pude reconstruir a través de microfilms que están la hemeroteca de la Universidad de La Plata, un poco la vida de este Hipólito Girois, que está siendo estudiado en algunos países como Francia y Suiza en este momento, porque es un personaje muy raro. Se lo vinculaba a los círculos eh, espiritistas en su momento, a Papus en Francia. Bueno, Miguel Hernández era espiritista. Exacto. El hermano del Martín Fierro, era espiritista. Hermano de Martín Fierro. Claro, sí, era Rafael. Rafael. Rafael Hernández. El Era hermano de Martín Fierro el hermano de Martín Fierro, claro. es la tercera. Claro. El hermano de Martín. Se usaba mucho, estaba muy de moda, Sí, era casi moderno ser sí. espiritista. Pero este Giroux tenía algo que me pareció fantástico. Bueno, era cirujano. Estuvo con el ejército argentino, acompañando al ejército en la denominada conquista del desierto como cirujano del ejército, empatizó
con los pueblos originarios y llegó a un punto de tal nivel de involucramiento con estas poblaciones que escribió un libro después sobre el verdadero origen de América, y él habla en ese libro eh, de que el vocablo América proviene en realidad de un pueblo originario de nuestra Patagonia, y hace todo, bueno, lo de Fenestra Colón, ¿no? Un personaje tremendo. Pero ese hombre, que fue cirujano, llega a la ciudad de La Plata, es el primer farmacéutico de la ciudad de La Plata, abre una farmacia que se llama la Farmacia del Indio, tiene un semanario que se llamaba El Teósofo, de ahí pude reconstruir parte de su vida. En el mismo lugar donde él vivía tenía delante de la farmacia una imprenta, del otro lado estaba la logia Luz y Verdad, que fue la primera logia fundada en la ciudad de La Plata a los 10 días de fundada la ciudad, en el 29 de noviembre de 1882. Él era el venerable maestro, era el presidente de la logia, o sea, tenía la logia, su casa, una imprenta donde hacía el teósofo y la farmacia. ¿Cómo le gustaba la guita? Y a su vez, y a su vez era taxidermista del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Bueno, ahí no. Ahí no. Ahí ya no, está bien, bueno, se puede. Tenía otros gustos. Claro. Pero su paso por la ciudad deja su marca porque también se produce vamos al momento histórico de 1882, década del 80, la promulgación de la ley 1420 de educación, ¿no? Que tanto tuvo que ver la masonería con la logia docente, el conflicto del gobierno de Roca con la iglesia, esa idea del laicismo latente y materialización del laicismo se ve también en la ciudad, ahora lo vamos a repasar eso, pero este buen hombre, Hipólito Girguá, que ni siquiera sabemos si su nombre era Hipólito, en realidad dicen que era Henri Girguá. Bueno, a Bouchard le pasó lo mismo, también era Exacto. francés y no se llamaba Hipólito. Y le Claro. mandaron Hipólito, pero era el nombre del hermano Hipólito. Claro, hermano muerto. Asumió el nombre del hermano muerto. Bueno, acá no sabemos en el caso de Girguá, porque poco se sabe, porque después desaparece ya hacia Brasil, y de Brasil muy poco se puede rastrear sobre su vida. Pero mientras estuvo en La Plata, por ejemplo, él estaba en esa corriente masónica más teosófica, ¿no? Separada y no tan fiel a la línea de Eduardo Rocha, de Pedro Benoit, de los más conocidos. Iba por otro camino. Y de hecho él dirigía una logia, como les conté, Luz y Verdad, que era la primera logia de La Plata, que casi en exclusiva estaba conformada por obreros italianos, que fueron obreros que vinieron a construir parte, ¿no? Una porción de obreros que fueron a construir la ciudad de La Plata. Ese para mí es el personaje más maravilloso porque hay muchas historias alrededor de él que son geniales. Bien, entraste en un tema que yo lo tenía pensado, es un tema que tiene mucho que ver también con la polémica, sobre todo en la calle, ¿no? A propósito de la gente que piensa o le interesó la historia de la ciudad de La Plata, que es la relación de la masonería y la iglesia en La Plata. En la plaza donde está la catedral hay unas esculturas, hay todo un mito alrededor de lo que simbolizan las esculturas, el hecho mismo de la construcción de esa enorme catedral en una ciudad pensada y desarrollada por masones implican un mensaje. Bueno, ¿qué se dice de eso? No, hay una serie de mitos que venimos desde la masonería, y sobre todo de la masonería platense, venimos derribando ya hace mucho tiempo. Y este trabajo en parte también sirve para derribar mitos sobre estatuas que hacen cuernitos a la catedral, o el arquero divino que está en la Plaza Moreno apuntando al Rosetón. Todo eso, ¿Esto es mentira? todo, absolutamente. Las estatuas que están en la Plaza Moreno son 4, las 4 estaciones, que son parte de un grupo y una reproducción de 1000 juegos de 4 estatuas que se hicieron para distribuir en distintas ciudades del mundo. Un juego fue a parar a La Plata, y a su vez fueron rotados ya 2 veces desde su colocación en 1916 para acá. Se me cae un mito. Sí. El arquero que está ahí en la catedral, justamente cuando tuvimos la suerte de estrenar un documental hace 4 años casi, se llama La Plata Montada, una persona que trabajó para el intendente de facto en 1967 en la ciudad de La Plata, nos contó cómo habían conseguido ese
esa estatua que le habían comprado en Martínez, porque a este oficial del ejército que estaba a cargo del municipio eh, le gustó y se la llevó, y como no entraba en la municipalidad, la pusieron en la plaza. O sea que en todo caso hay alguien para preguntar que no tiene nada que ver con la masonería. Ahora, en su momento hubo un cardenal muy mentado que fue Monseñor Aguer, Sí. que era un hombre que representaba el lado más conservador, vamos a ser benévolos, Mm, de la Iglesia Argentina, y por algún motivo fue designado a la Ciudad de La Plata, mm. ¿no? Eh, ¿Podemos pensar algo ahí? Es que también La Plata, creo que como muchas otras ciudades y muchos países, vamos a extrapolarlo a otros lugares. Los regímenes totalitarios, la década del 20 en Europa con el surgimiento del fascismo, la década del 20 y del 30, el primer golpe de Estado en la era constitucional argentina de 1930, en todos lados y en el mismo momento histórico comienza un decaimiento de la masonería en función de ser librepensadores. Los absolutismos van ocupando esos espacios. Y la ciudad de La Plata particularmente lo sufrió mucho porque también la masonería fue en franco de crecer. O sea, tuvo un surgimiento exponencial que lo llevó a tener a comienzos del siglo XX 22 logias trabajando, y no todas pertenecientes a lo que hoy sería la Gran Logia Argentina, sino que había de Italia, de España y de otros, lo que llamamos orientes, de otras obediencias masónicas, eh, a no tener nada, a no tener nada y a que después subsista una sola logia, la Logia de La Plata 80, que trabajó hasta el año 90 y del 90 al 97 de nuevo sin masonería, hasta que vuelve la masonería a la Ciudad de La Plata y comienza de nuevo su trabajo de expansión. Bien, nos quedan unos minutos más. Si estás de acuerdo, Martín, podemos dedicarlos a preguntas que quieran hacer. ¿Mm? Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, la hace. Así de fácil. La contesta él igual, así que no hay ningún problema. Pueden preguntarle lo que quieran, que no pasa nada. ¿Mm? Sin No hay pudor, preguntas, no hay preguntas. sin pudor No y, pasa nada. y sin vergüenza. Allá, allá, El señor. han levantado la mano. Han pedido el micrófono. Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Santiago, estoy con mi hija, somos de Villaliza, Bien. o sea que muchos de la zona, sobre todo ella que se estudia allá de la Facultad del Oriente. Muy bien. Una pregunta totalmente trivial, pero también había una especie de historia a través del asado inaugural que se hizo en la ciudad de La Plata. ¿Puede ser? Sí, es cierto, es cierto. Tu pregunta va en relación a si existió el asado. No, si que decían que la carne estaba en buen Ah, estado, que se lo había hecho José Hernández. bueno, hay mucho de verdad y hay mucho de IVA, ¿no? En eso de chimichurri que se le ha puesto para pegarle políticamente a Rocha en su momento. A ver, eso yo lo puede ver el documento porque existe el documento de, de la designación del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. O sea, Eduardo Rocha designa a José Hernández como el encargado del banquete popular, que consistió en 400 asadores. El emplazamiento de 400 asadores, donde hoy, para los que conocen La Plata, hoy está ubicado el Correo Argentino y la sede del Club Gimnasia de Grima La Plata, por ejemplo. En esa manzana, que estaba justo también en el eje, en lo que nosotros llamamos el eje fundacional o fundamental de las avenidas 51 y 53, en esa proyección. José Hernández estuvo a cargo de ese asado. Las crónicas, que eran de los medios, que eran antirrochistas, dijeron que ese asado estaba la carne pasada. Como sabemos, en La Plata en noviembre el calor es complejo, la humedad aumenta, se hace difícil y, y que no había agua para tomar y que estaba todo polvoriento, lo cual es cierto, no había nada. Bueno, pero que esa carne en mal estado y en función de ese asado trunco, es que nace el mito de que esa turba iracunda va después hacia Tolosa a buscar a la bruja de Tolosa para hacer el contrahechizo
después del acto fundacional y de ahí viene todo lo de la maldición de que el gobernador nunca va a ser presidente. Bueno, todo eso, hay verdades, sí, estuvo José Hernández. José Hernández, el asado se hizo, hay fotos de ese día. Los invito después bueno, los que quieran a ver el libro y después hablamos sobre el tema. Y también, no solo que hay testimonio de ese estilo, digo, de ese asado y de ese festín, sino que ahí empieza a construirse el mito ya hace unas décadas. Sí, joda con la bruja de Tolosa, pero ninguno fue presidente. Bueno, sí y no, sí y no, porque Duhalde fue presidente, Bueno, sí, pero está bien. Y Macri nació en Tandil. bueno, Pero gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, electo. sí, sí, sí. Yo volvería a ver las brujas. Tenemos una pregunta más. Sí, ¿cómo le van? Fue un poco por arriba, ¿no? Que se habló del tema del higienismo, Sí. es un tema que a mí me lo estudio y tal. Pero pregunto, esa idea de pensar una ciudad desde cero, con esta visión en ese momento que está muy moderna, el higienismo, ¿hubo algún tipo de conexión entre, no sé cuántos eran los que diseñaron la ciudad, participaban en la masonería, pero esa visión más moderna o contemporánea de crear una ciudad con cierta lógica que digamos, Buenos Aires no fue diseñada de esa manera? ¿Encontraste vínculos entre que haya habido masones que diseñaron la ciudad, que la construyeron, que la pensaron, y este ideal higienista que era como lo más moderno de ese momento al momento de pensar ciudades o el urbanismo? Sí, sí, sí. El vínculo es total. No es que hay un núcleo solamente, son decenas y decenas de profesionales, porque tenés ingenieros, dibujantes, arquitectos, porque tenías ingenieros en puentes, ingenieros en esto, topógrafos, trabajadores, maestros mayores de obra. Están todos mencionados en el libro, todos los rubros, todas las actividades y todos los profesionales que participaron y todos los que fueron parte de la masonería. Porque curiosamente también, de ese núcleo de fundadores, que nosotros siempre, por eso encabezamos en la figura de Eduardo Rocha o de Pedro Benoit, estaban, por ejemplo, los alemanes Hermann Kurr, Carlos Glade, que también eran masones, Alejandro Korn pasó por la Ciudad de la Plata, ni más ni menos, Florentino Ameguino, ¿no? Dos de los 5 sabios de la Ciudad de la Plata, Florentino Ameguino, que fue el vicedirector del Museo de Ciencias Naturales, José Hernández, participó desde el minuto cero. José Hernández fue el que le puso nombre a la ciudad, por ejemplo, el que la denominó. Bueno, tiene un nombre simbólico. La plata tiene un valor un poco esotérico, me parece. Bueno, pero José Hernández le vendió la idea a Rocha de una manera que Rocha no la pudo esquivar y lo pronuncia en su discurso de fundación, donde dice, damos a esta ciudad capital el nombre del río que la baña, que baña, que la Tuvo pillo. tuvo pillo. Tuvo pillo. Y también cuando cerraron la piedra fundacional, que en este acto trataremos de sellar todos los rencores y, vamos a decir, rencillas que en los últimos casi 70 años atormentaron y nos desangraron. Bueno, Página 239, título, Profesionales que intervinieron en la fundación de la Ciudad de La Plata. Una página doble, ordenada alfabéticamente, con todas estas personas que usted está buscando. agrimensores, sí, de todo. Sí, muchos de esos, muchos eran masones, están ensayados de cada uno de ellos y hasta de los obreros constructores, inmigrantes. De cada uno me he encargado de buscar en estos años, aunque sea un pequeño párrafo para poder reconstruir su vida y su memoria. Y mucha gente se ha encontrado con apellidos conocidos, hasta con parientes, etc. Y para mí ese es el valor fundamental del libro, rescatar esa memoria de esos grandes constructores, al estilo masones medievales. Dice esto Martín Espeloa, el autor de este libro, La escuadra y el compás entre diagonales. Nos vamos, Martín. Nos vamos, los invito a los que quieran pasar por el stand número 317, aquí en el pabellón azul. Está el stand de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. El libro está disponible allí, así que Martín los también. esperamos. También voy a estar ahí. No se lo pueden llevar, pero está. No.
Así es. Bueno, Diego, muchas gracias No, gracias a vos. por todo. Gracias, Diego. Gracias, Gustavo. Gracias a todos ustedes.